Señor que estás en los cielos, tú nos has dicho en tu palabra que clamemos a ti en el día de la angustia y tú nos librarás y nosotros te honraremos. Nosotros venimos con esa promesa en nuestra mano diciendo que hagas como tú has prometido y que al final de esta noche nosotros podamos glorificarte a través de nuestra acción de gracias por que a pesar de que nosotros no tenemos lo que se requiere y necesitamos, tú sí lo tienes y tú eres dador de buenas cosas a aquellos que la piden. Habla en nuestros corazones, tu palabra es para todos nosotros, inclusive para el que predica. Te pedimos que tu pueblo, sus corazones, estén atentos a esta, que por tu espíritu pueda caer en buena tierra y llevar mucho fruto que te dé gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Romanos es la carta o el tratado evangelístico del apóstol Pablo. Y aunque esa carta fue escrita para todos nosotros, fue escrita o dirigida principalmente a los cristianos o creyentes de Roma, a quienes el apóstol Pablo, que fue inspirado por Dios, escribió para recordarles el evangelio de Jesucristo. Y en Romanos nosotros tenemos en este tratado evangelístico que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió, se habla allí acerca de Dios como el creador que merece ser glorificado. Pero también se habla del hombre como quien se ha rebelado contra Dios y ahora está bajo su ira y bajo su condenación. Pero también en Romanos se habla acerca de Jesucristo como el Salvador que trae al hombre a una buena relación con Dios. Se habla acerca también de la fe como la respuesta apropiada que nosotros debemos tener a las buenas noticias que anteriormente he mencionado. Y en el capítulo 10 hay un versículo que es muy usado para evangelizar en nuestros días. Posiblemente tú lo hayas utilizado, posiblemente hayas escuchado a personas que lo hayan utilizado, posiblemente tú te convertiste al escuchar ese versículo. Y ese versículo es el que vamos a considerar en esta noche. El versículo dice así de Romanos capítulo 10, posiblemente usted lo conozca, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A pesar de nosotros estar bien familiarizados con este versículo, es importante estudiarlo básicamente por dos razones que se conectan. Primero, porque es uno de los pasajes que se nos dice en la Biblia o que nos dice en la Biblia qué es lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo, o dicho de otra manera, cómo ser salvo. Y cada vez que nosotros encontramos esto, debemos prestar mucha atención, ya que la salvación es un asunto muy serio. Y la salvación tiene consecuencias que se sienten hasta la eternidad. Y muy unido a lo anterior, otra razón por la cual nosotros debemos estudiar, a pesar de la familiaridad con este texto, estudiar este versículo de Romanos 10:9, es que una mala interpretación de este versículo puede llevar a muchos, o ha llevado a muchos a asumir que son salvos cuando en verdad no lo son, y acercarse a la eternidad pensando que van de camino al cielo cuando en verdad van de camino al infierno. Todo por una mala interpretación del versículo. Así que por esas razones es muy importante estudiar y entender correctamente este versículo, y rogamos que Dios abra nuestro entendimiento para poder entenderlo. Antes de abordar este versículo en sus dos partes principales, hay dos cosas importantes que nosotros debemos tener en mente. La primera es que el confesar con la boca y el creer en el corazón no son actos desconectados uno de otro. No son actos desconectados uno de otro. No se puede confesar con la boca sin creer con el corazón y ser salvo.
Tampoco se puede creer en el corazón sin confesar con la boca y ser salvo. No, porque no son actos desconectados. El confesar con la boca confirma el creer en el corazón. Y el creer en el corazón me lleva a mí a confesar con la boca. Segunda de Corintios 4:13 dice lo siguiente: creí, fíjense ahí el creer, y después dice, por lo cual hablé. Esto confirma lo dicho anteriormente, no son actos desconectados, uno lleva al otro y el último confirma el primero. Así que eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta antes de abordar este texto. Lo segundo que debemos tener en cuenta antes de abordar este texto es que por el contexto sabemos que la salvación, cuando dice el que creyere en su corazón y el que confesare con su boca será salvo, la salvación de la cual se habla aquí es ser vistos y ser tratados como justos por Dios. Esa es la salvación de la cual se habla, esa es la salvación que se ofrece aquí. Salvación que no se obtiene por una obediencia a la ley de Dios, ya que todos rompen o quebrantan la ley de Dios, sino que una salvación que se obtiene por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Así que tengamos dos cosas muy importantes en mente al momento de abordar este texto. Entonces pasemos a la primera parte del texto que habla acerca de confesar con la boca. Confesar con la boca. Confesar aquí es la traducción de una palabra griega que significa literalmente llegar a la misma conclusión o hablar lo mismo, en este caso, hablar lo mismo que Dios. Confesar es sinónimo de asentir. Confesar es sinónimo de estar de acuerdo. Confesar es sinónimo de declarar. Confesar es sinónimo de admitir. Y nuestra confesión no es que hace a Jesucristo lo que nosotros confesamos, no. No es que nuestra confesión tiene el poder de hacer a Jesucristo lo que nosotros estamos confesando acerca de Él. Nuestra confesión lo que hace es reconocer lo que ya Jesucristo es. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se confiesa? El mismo versículo lo dice, que Jesús es el Señor. Eso es decir que Jesús fue más que el hijo de un carpintero y María. Confesar que Jesús es el Señor es decir que Jesús fue más que un hombre común y corriente, con hermanos y hermanas. Todo eso es cierto, pero esta confesión lleva a Jesucristo más allá. Muchos en Nazaret creían que Jesucristo era más, o que, mejor dicho, no era más que esto, simplemente un hombre común y corriente con un padre carpintero, una madre llamada María, hermanos y hermanas. Confesar que Jesús es el Señor es decir que Jesús es más que un gran maestro o un hombre muy bueno. Muchos hoy en día creen en Jesús, pero creen en Jesús o confiesan a Jesús que Él fue simplemente un buen maestro, un gran maestro de moralidad, un gran filósofo. Pero esta confesión que dice aquí que salva es confesar que Jesús es el Señor, y cuando hacemos eso es mucho más que decir estas cosas que muchos creen hoy en día. Confesar que Jesús es el Señor es decir nada menos que Jesús es Dios en su esencia. Es decir, que Jesús tiene todos los atributos de Dios, y es decir, que Jesús tiene todo lo que hace que Dios sea Dios. Y hay muchos versículos en la Biblia que prueban eso, pero aquí solamente yo quiero que veamos 3 de ellos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 29, Marcos capítulo 12, versículo 29 dice: Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En este versículo Jesús está citando a Deuteronomio, pero nótese qué interesante que el versículo dice que el Señor es Dios y Dios es el Señor. El Señor y Dios son términos intercambiables y que solamente hay un Dios. Hay otro versículo que se encuentra en Lucas 2:11 acerca del nacimiento de Jesús. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ese es Jesús, un Salvador,
que es Cristo el Señor. El niño que nació, Jesús, dice Lucas 2:11, es el Señor. Ahora, una de las cosas interesantes de este pasaje de Lucas es que anteriormente se habla que un ángel del Señor, que es lo mismo que decir un ángel de Dios, se le apareció a los pastores y que la gloria del Señor, que es lo mismo que decir que la gloria de Dios, los rodeó. ¿Quién es el Señor? La respuesta es Dios. Y en el tercer versículo que quiero compartir con ustedes, nosotros tenemos a el discípulo de Jesús llamado Tomás, quien le dijo al Jesucristo, una vez él ha resucitado, Señor mío y Dios mío, después que lo ve resucitado. Y esto nos lleva a la siguiente implicación, del término Señor. Dijimos que en primer lugar, cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, él está confesando no que Jesús fue simplemente un gran maestro, un gran hombre, sino que es Dios mismo en esencia, con todos los atributos que lo hacen Dios. Pero confesar que Jesús es el Señor no es solo decir que Él es el Señor de otras personas. Es decir, que Él es el Señor mío. Confesar que Jesús es el Señor es decir que Él es mi dueño, que Él tiene poder de decisión sobre mí, que Él es mi maestro, que Él es quien me controla, que Él es quien me guía, que Él es el soberano, que Él es mi príncipe, que Él es mi jefe. Eso es confesar que Jesús es el Señor. Y si tu confesión es verdadera, entonces tu vida mostrará que Jesús es tu dueño, con derechos de propiedad absolutos sobre tu persona, sobre tu tiempo y sobre tus posesiones. Tus posesiones tú no las vas a considerar como tuyas, sino como del Señor. Tu tiempo tú no lo vas a considerar como tuyo, sino como del Señor. Y la manera en la cual tú inviertes tu tiempo y tus posesiones reflejarán quién es el Señor de tu vida. Y si tú confiesas que Jesús es el Señor, entonces esa confesión será respaldada por tu vida. Así que, hermanos, la Biblia no apoya esa enseñanza y la califica como falsa, que dice que tú puedes recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. No, el mismo Jesús que es Salvador es también Señor. Tú lo tomas todo o lo dejas, pero no puedes tomar solamente una parte. Ser salvo, según la Biblia, ser cristiano, no significa que tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Significa que tú pasas de tener un amo malo y tirano, que es el pecado, ahora a tener a un amo que es bueno, que es Jesús. Eso es lo que significa ser salvo según la Biblia. Y no hay mejor Señor que Jesucristo. A la luz del Nuevo Testamento, hay tres cosas más acerca de este confesar a Jesús como Señor que no quiero asumir o dar por alto. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, que esta es una confesión producida en última instancia no por el valor del hombre, sino por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta confesión no es que los que lo confiesan son más valientes que otros, sino que el Espíritu Santo ha transformado a esta persona de tal manera que lo haga confesar verdaderamente, no solamente de boca, sino también que lo ha abrazado a Jesús como Señor. Y donde quiera que nosotros escuchemos a alguien confesar y confirmar que su vida, que Jesús es el Señor, nosotros podemos concluir que el Espíritu Santo ha transformado ese corazón. Eso es lo primero que nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta confesión. La segunda cosa que nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta confesión es que es una confesión pública, o dicho de otra manera, es una declaración abierta.
La misma palabra para confesión se utiliza en Mateo 10:32, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Una confesión pública, una confesión abierta. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en 1 de Timoteo 6:12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión. Es la misma palabra que confesión, delante de muchos testigos. Esta es una confesión, no es encerrado en tu habitación allí donde nadie te escucha. Sí, Jesús es el Señor. No, es una confesión pública abierta. Tercero, esta es una confesión que es costosa. Eso lo vemos a la luz del Nuevo Testamento también. En Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres, refiriéndose al ciego de nacimiento que Jesús sanó, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esta era una confesión, y es una confesión que es costosa, tanto para los cristianos del primer siglo como para nosotros hoy en día, aunque en sentidos diferentes. En el mundo de Pablo, reyes y emperadores deificados clamaban ser curios, o dicho de otra manera, Señor. El uso de este título para Jesús era un reto directo al culto de Roma y la adoración al emperador, y es una declaración irrevocable del compromiso con Cristo del creyente. Pablo le recuerda a la iglesia que sin importar su estatus en esta tierra, el Cristo resucitado ahora posee la lealtad suprema de su pueblo y es el único objeto posible de su adoración. Escuchen una carta que fue enviada a un emperador romano, un gobernador en los tiempos de los emperadores de Roma y todo eso, en los tiempos de Pablo. Escuchen lo que un gobernador le escribe en una carta a un emperador romano. Escuchen. Se me presentó una información anónima que contenía un cargo contra varias personas, quienes al examinarlas negaron que fueran cristianas o que alguna vez lo hayan sido, repitiendo después de mí una invocación a los dioses y ofreciendo ritos religiosos con vino e incienso ante tu estatua, la estatua del emperador, e incluso injuriaron el nombre de Cristo. Así que pensé que era correcto descargarlos. Termina la cita. Aquí tenemos a un gobernador que dice: vamos a probar si estos verdaderamente son cristianos. Y lo que le hace es que injurien el nombre de Cristo, que ofrezcan sacrificios y adoración al emperador. Y como ellos lo hicieron, entonces, dice este gobernador, entonces verdaderamente ya ellos demostraron con eso que ellos no eran verdaderamente cristianos. A.T. Robertson, un erudito, dice que ningún judío confesaría que Jesús es el Señor a menos que primero haya confiado en Cristo. Porque curio se utiliza para Dios en la Septuaginta, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento. Y ningún gentil, sigue él diciendo, haría esto a menos que primero haya cesado de adorar al emperador como curios o como Señor. Termina la cita. ¿Cómo luce confesar que Jesús es el Señor hoy en día? En algunas partes del mundo luce igual que en el tiempo de Jesús y Pablo, ya que se persigue a los cristianos por causa de Cristo. Pero en esta parte del mundo donde nosotros estamos viviendo, confesar que Jesús es el Señor es identificarse como cristianos, aun cuando tus compañeros te ven como el bicho raro. Confesar que Jesús es el Señor es levantar la mano cuando el profesor de filosofía de la universidad le pide a los cristianos que levanten la mano para quemarlo. Confesar que Jesús es el Señor es vivir de acuerdo a los principios bíblicos, aun cuando todo el mundo a tu alrededor se burle de ti y aunque hagan leyes en el país para forzarte a dejar
de creer en Jesús. Confesar a Jesús como el Señor es permanecer firme a pesar de la oposición. Quiere decir eso que si tú has tenido la oportunidad de confesar que Jesús es el Señor y no lo has hecho, no eres cristiano. No necesariamente. Al igual que Pedro, un cristiano verdadero, puede negar a Jesús. Y al igual que Pedro, ser perdonado después que se arrepiente. Pero si tu vida es una constante negación de Jesús, tú deberías revisarte seriamente si realmente eres cristiano. Vamos a la segunda parte del versículo que dice creer en el corazón. Este creer no es, su permiso, déjenme tomarme esta pastilla. Son unos comerciales. Este creer no es meramente creer en algo. No es creer que todo va a salir bien como las personas optimistas. No es el creer que alguien responde cuando le preguntan, ¿tú crees que te van a dar la visa cuando tú vayas al consulado? Bueno, yo creo. Ese no es el creer del cual se habla aquí. Según la Biblia, el corazón, porque dice creer en el corazón es la esencia de la persona. El corazón es quien la persona es realmente, es el centro de la personalidad, el centro de control o el mando de control de la persona. Y cuando allí en el centro de la persona, en el mando de control, ocurre un cambio, la persona entonces es cambiada, transformada radicalmente. También, según la Biblia, el corazón es el que piensa. Ahora mismo no tenemos versículos, no voy a compartir los versículos para probar esto, pero según la Biblia, el corazón, que no es el órgano, el corazón es el que piensa. El corazón es el que siente y el corazón es el que motiva mis acciones. Por lo tanto, cuando tú crees en el corazón, todo tu ser está involucrado. Tu mente cambia, tus emociones cambian y tu conducta también cambia. Y el contexto de este versículo deja claro que este creer en el corazón no solo conoce o tiene ciertas informaciones o verdades acerca de Dios, sino que también las asiente como verdaderas. No es solamente sí, yo sé que esto es Dios, que Dios existe, que Jesucristo vino y murió. No es solamente eso, sino que también Él las asiente. Dice, sí, eso que yo sé acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de mí es verdadero. Pero no se queda allí. También el mismo contexto de nuestro pasaje nos dice que este creer mueve a la persona a clamar a Dios por auxilio. Eso es lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces ahí tenemos una cadena. Primero alguien le predica, le hace que le llegue la información a la persona. Después una persona cree como verdadero esa información que recibió. Y después esa persona es movida a invocar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se cree? Y todo eso que dije anteriormente es para mostrar que este creer no es simplemente el creer o la fe que el mundo tiene hoy en día. Sí, hay que tener fe en algo. No se trata acerca de eso. ¿Qué es lo que se cree? El versículo nos dice, estamos en Romanos 10:9, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y esto nos recuerda que la resurrección de Jesús es parte esencial del Evangelio y que debemos predicar y no debe faltar en nuestra evangelización y que debemos creer.
Porque hermanos y amigos, Jesús no se quedó en la cruz o en la tumba, Jesucristo resucitó. Y para ser salvo es imperativo, es necesario creer que Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados, pero eso no es todo. Para ser salvo es necesario creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando yo creo eso, yo estoy diciéndole no, estoy negando a un montón de teorías falsas acerca de la resurrección. Cuando yo verdaderamente creo que Jesús o Dios levantó a Jesús de entre los muertos, yo estoy negando que su cuerpo fue robado por los discípulos, una mentira que fue propagada en los tiempos de Jesús. También estoy diciéndole que es una mentira que las autoridades escondieron el cuerpo de Jesús. Estoy negando también que Jesús nunca murió, sino que simplemente sufrió un desmayo y después se despertó. Estoy también negando y diciendo que no es cierto que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Todas esas son teorías e invenciones que surgieron para justificar el hecho innegable de que la tumba de Jesús estaba vacía. Pero cuando yo creo que Dios lo levantó de los muertos, yo estoy afirmando y diciendo de todo corazón que Jesucristo se levantó realmente y corporalmente de entre los muertos. Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos es también creer lo que la resurrección dice acerca de la persona y la obra de Jesús. La Biblia nos dice que la resurrección es como una señal que está diciéndonos o apuntándonos a algo acerca de la persona y la obra de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice acerca de la obra y la persona de Jesús? Por ejemplo, Juan 2, 18 al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba esto del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los judíos que tenemos aquí, tenemos a unos judíos que les dicen a Jesús, danos una señal de que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y la respuesta que Jesús les da es, mátenme, aunque ellos no lo entendieron así, pero esa fue la respuesta de Jesús, mátenme y después de 3 días yo voy a resucitar. Y cuando Él resucitó, Él demostró verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Esa es la señal que los judíos estaban pidiendo y esa es la señal que Jesucristo le dio. ¿Ustedes quieren una señal de que yo soy el Hijo de Dios? Mátenme y verán como después de 3 días yo me levanto de entre los muertos. Y la resurrección de Jesús nos dice que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo en esencia. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La resurrección de Jesús nos dice que Él es el Señor y que Él es el Mesías, que Dios prometió que vendría a salvar a su pueblo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La resurrección de Jesucristo nos dice que hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, este es Jesús, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesús también nos dice y nos enseña que Él es el juez que va a juzgar con justicia a todo el mundo en el día final. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo nos dice que los pecadores por medio de la fe pueden ser declarados
justos y tratados como justos por Dios. 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que la resurrección de Jesús nos dice que todos aquellos que hemos sido unidos espiritualmente a Jesús han sido liberados de su esclavitud al pecado y ahora son libres para amar y obedecer a Dios. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús nos dice que los que son de Él, aquellos que son suyos, van a resucitar como Él también resucitó. Y cuando yo creo sinceramente y en mi corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, cuando yo creo de veras, yo también estoy creyendo a cada una de esas verdades que nos enseña la resurrección de Jesús. Quiero que pasemos ahora a ver 2 puntos antes de terminar de aplicación. Primero, pregunto: ¿eres salvo? ¿Has confesado que Jesús es el Señor y creído en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos? Si tú estás en esta noche aquí o me escuchas y admites que tú no has hecho eso todavía, entonces te digo que este es un buen momento para hacerlo y entonces ser salvo. Ya tú has escuchado acerca de la palabra, has escuchado acerca de lo que tiene la palabra de fe que decirte a ti. Y esta palabra de fe es distinta a la ley. La ley dice: obedece perfectamente y vivirás, tendrás justicia en tu cuenta, serás salvo. Pero la palabra de fe da esperanza a los pecadores que no han obedecido perfectamente la ley. Y eso somos tú y yo, todos nosotros. La palabra de fe nos dice que se puede obtener vida, se puede obtener justicia, se puede obtener salvación ante Dios, aparte de la obediencia perfecta a la ley. Y la manera en la cual se puede obtener eso es fácil. Fácil, dice el pasaje con el cual estamos leyendo. Fácil en el sentido en el que es gratis para ti, amigo, aunque tuvo un alto costo para Dios. Tú no tienes, según dice Pablo en los versículos anteriores al versículo 10, tú no tienes que hacer lo imposible subiendo al cielo para bajar a Jesucristo para que venga a vivir y a morir por tus pecados. Y tú no tienes que hacer lo imposible descendiendo al abismo para hacer que Jesucristo resucite de entre los muertos. Ya Dios hizo todo eso, no nosotros. Dios lo hizo. Y lo que te corresponde a ti, amigo, es creer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó de entre los muertos y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y a eso te llamamos y te invitamos en esta noche para que puedas ser salvo. Y tienes que saber que Dios salva a todo aquel que se lo pide, no a algunos. A todo aquel que le pide salvación a Dios, Dios lo salva. Versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa salvación no puede ser agotada, no puede ser extinta, no puede ser acabada, ni siquiera por billones y billones de los pecadores más viles de este mundo. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es el Señor de todos y es rico. Él no es pobre en salvar, Él es rico y tiene recursos sin fin para todos los que le invocan. Y esa salvación es segura para aquel que la pide con fe. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Vuelvo a preguntar: ¿eres salvo? ¿Has confesado que Jesús es el Señor y creído en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos? Si tu respuesta es sí, ya lo he hecho, entonces
continúa, sigue confesando que Jesús es el Señor y sigue creyendo en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. El versículo no dice, si una vez tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, si una vez tú creíste en tu corazón, sino que dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, presente. Quiero terminar con estas palabras de Paul Washer que dice, la verdadera fe en Jesús se muestra en una sumisión real y en una confesión abierta del señorío de Jesús, que se profundiza a medida que el creyente madura y que se fortalece incluso en las circunstancias más adversas. La gran evidencia de la salvación no es meramente que una persona tomó una decisión por Cristo y lo confesó como Señor al final de una reunión evangelística, sino que esta persona continúa, y por eso el llamamiento es a continuar creyendo, continuar confesando. Vuelvo a la cita, esta persona continúa madurando en esta misma fe y confesión. Quiera Dios que esta sea una realidad para todos nosotros que confesamos y profesamos ser cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has ayudado en nuestras debilidades. Te pido que nuestra vida sea una demostración de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es nuestro Señor, que nuestro tiempo, nuestras posesiones, el uso que le damos, demuestren que nosotros no somos nuestros, sino de Él. Y que continuemos creyendo que Dios, tú, oh Dios, levantaste a Jesús de entre los muertos. Y que por eso hoy hay salvación para los pecadores, para nosotros. Y por eso hay perdón para todos nuestros pecados. Y por eso hoy nosotros podemos ser vistos como justos en aquel que murió y resucitó por nosotros. A Él sea la gloria, nuestro príncipe y salvador Jesucristo. Amén.